Pues gloria al Señor, y ese amor está plasmado en su escritura. Mucho amor, mucha misericordia. Y pues sigamos adelante en nuestro estudio de la palabra de Dios. Estamos en el libro de Génesis, estamos siendo bendecidos por este precioso libro de la escritura, este primer libro de los orígenes, ¿verdad? El libro de Génesis nos ha traído tanta enseñanza, tanta revelación, más allá de todo lo que fue al principio y cómo el Señor lo creó todo. Esa preciosa imagen del sacrificio de Cristo, de la promesa, de esa simiente que aplastaría la cabeza, ¿verdad?, de la serpiente, del maligno, ¿verdad? Vemos a Cristo en cada porción de la Escritura y nos da pues mucha alivio y seguridad saber que dependemos de Él, que nuestra vida depende de la obra de Cristo, de la promesa de Dios, no de nuestras capacidades, ¿verdad? Vemos en Abraham que estamos ahorita viendo una total incapacidad para llevar a cabo el plan de Dios, pero un elemento que le hizo justo, ¿verdad? Le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Eso fue lo que marcó en Abraham el ser ese padre de todos los que seremos hijos de Dios, ¿verdad? Por ese elemento, por la fe que el Señor le dio y por esa fe que le permite caminar, ¿verdad? En medio de su incapacidad, en medio de todas las cosas que estamos viendo, ¿verdad? Que en sus fuerzas simplemente pues desvían el camino, retardan la promesa, retardan el propósito de Dios. Pero vemos ahí la fidelidad de Dios, ¿verdad? ¿Cómo dependemos de eso y nos identificamos con eso y nos hace sentir seguros, en dependencia, en rendición diaria, ¿verdad?, a nuestro Señor, para que esa fe nos habilite, para que esa fe nos permita serle agradable a Él. Porque sin fe es imposible agradarle. Nuestras buenas intenciones, nuestros buenos propósitos, nuestros buenos deseos o buenos proyectos religiosos, si no están encaminados a su palabra, ¿verdad?, van a ser simplemente vanos intentos de agradar a Dios. Y eso no va a pasar, ¿verdad? Solamente la fe es la que permite que podamos serle agradables. En esa fe, en ese entendimiento, Señor, no puedo hacer nada en mis fuerzas. Mi naturaleza me impide, pero tu poder, tu fuerza, ese elemento, ¿verdad? Como veíamos la semana pasada, el haberte identificado, el haberte revelado a mi vida, saber que tú eres el Señor que me sacaste de Ur, o de donde quiera te haya sacado, en donde vivías una vida de vanidad, en una vida de pues impiedad, de idolatría, para darte heredar la tierra que Él te ha llevado, ¿verdad? En esa identidad, en ese poder y en ese propósito nos movemos. Ese es donde nuestra fe va caminando, ¿verdad? Y entendemos que el Señor la selló. Fue el pacto que el Señor hizo. No dependió de Abraham, dependió solamente del Señor, de ese horno humeante y de esa antorcha que pasó por en medio de los animales, ¿verdad?, sellando ese pacto. No dependía. Abraham era temeroso, le caía una oscuridad y siempre estaba temeroso. No temas, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Dependemos de quien nos cubre, dependemos de su justicia y dependemos de la esperanza que tenemos en ese galardón eterno, ¿verdad?, en los cielos, ganado por Cristo en la cruz, no por nosotros. Si dependería de nosotros, te cuento que estaríamos perdidos, pero dependió de Él. En la cruz el Señor dijo: consumado es, ya fue hecha la obra, fue pagado el precio. Camina en esa realidad, depende del Señor, depende del poder que hay en Él, en su palabra, en la comunión que tengas con Él, porque si no vas a desviar tus caminos, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos dice: no te fíes, no te apoyes en tu propia prudencia, fíate del Señor con todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor, apártate del mal. Él será tu medicina a tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Ese va a ser nuestro caminar diario, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver, que no lo puedes hacer, en tus fuerzas. Y eso es lo que este pasaje nos va a mostrar, que a veces le queremos dar una ayudadita al Señor y pues la regamos. Nos vamos por otros caminos porque no hemos consultado primeramente y estamos en comunión primeramente con el Señor. Así que le damos gracias al Señor por toda esta enseñanza que el Señor nos va trayendo a través de este libro y que podamos juntos como cuerpo, como iglesia, unirnos en esa instrucción y seguir creciendo en el conocimiento de su voluntad. Así que acompáñame a
Génesis capítulo 16. Vamos a ver todo este capítulo y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para recibir esta instrucción, la instrucción de su palabra. Génesis capítulo 16 dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel del Señor: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel del Señor: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel del Señor: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre del Señor que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Señor, te damos gracias, Padre, en este día por esta porción de tu palabra, Señor, esta escritura que es útil siempre, Señor, es inspirada por ti y es útil para nuestras vidas, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en tu justicia, Señor, al fin de prepararnos, de ser enteros, maduros, perfectos, para toda buena obra que tú, Señor, nos vas dando para poder manifestar, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos a recibirla. Ayúdanos a guardarla en nuestro corazón y aplicarla, Señor, para el testimonio, Señor, para tu gloria. Te damos a ti, Señor, toda honra, toda gloria. Solo tú eres digno, Señor. Ayúdanos y revélanos, Señor, tu voluntad a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Seguimos viendo entonces cómo el Señor nos muestra, ¿verdad? Cómo el Señor nos va a través de la palabra mostrándonos la debilidad que existe en sus propios escogidos. Abraham y Sarai habían recibido la promesa de Dios de ser padre de multitudes, ¿verdad? Su propio nombre era un padre exaltado. Después, en el cumplimiento de la promesa, veremos en el capítulo siguiente que le cambia el nombre a ese padre de multitudes porque estaba el Señor cumpliendo la promesa. Les haría dada la tierra, toda la tierra por heredad, porque el Señor era el que sellaba ese pacto. La capacidad del hombre simplemente era dejarse llevar por las circunstancias, por las relaciones que tenía. No podía cumplir a cabalidad el propósito y el llamamiento de Dios. Desde el principio, cuando el Señor había llamado a Abraham y le había dicho que deje de su casa, su parentela, que salga de la casa de su padre, dejando su tierra, ¿verdad? No lo había podido hacer, se había dejado llevar por su padre, había sido llevado hasta Agar, desviándose desde del lugar donde el Señor lo quería llevar. El Señor tuvo que esperar a que se muera su padre para llevarlo y transportarlo a la tierra que él iba a mostrar, a la tierra de Canaán. Igualmente no había podido cumplir, ¿verdad? Con el dejar su parentela, estaba a cargo de su sobrino, ¿verdad? En medio de todo eso, pues llega una hambruna y se deja llevar por su necesidad física, por esa hambre temporal, desciende a Egipto. Ahí pues lastimosamente, ¿verdad? Vemos a un Abraham muy en su carne, ¿verdad? Mintiendo a Faraón, diciendo verdades a medias, pues
aprovechando la oportunidad de la hermosura de su esposa para pues prácticamente venderla delante de Faraón. Faraón pues ahí por las plagas que le envía Dios pues reconoce que era de Dios y él mismo confronta a Abraham diciéndole: ¿por qué me dijiste todas estas cosas? Entonces vemos un Abraham muy débil, a una Sarai cómplice, ¿verdad? Veíamos que ese nombre era de esa princesa, pero también dominante, tenía su carácter, ¿verdad? Sarai, y en sus fuerzas no podían hacer nada agradable delante de Dios, simplemente iban a desviarse. Igualmente esa presencia del sobrino, ¿verdad? Hacía que tengan que separarse para que el Señor pueda volver a instruir a Abraham hacia el camino a donde debía de estar, volver a los lugares donde no debía haber salido de su comunión, de donde plantaba sus tiendas, edificaba los altares e invocaba el nombre del Señor. Ahí es donde el Señor nos quiere y el Señor nos va dirigiendo, pero a veces actuamos, yo digo muchas veces actuamos en nuestras fuerzas, ¿verdad? Creyendo que eso es parte del plan de Dios, nos salimos del plan de Dios. Y en este caso nuevamente vemos que eso es lo que pasa, ¿verdad? Había sido dada esa promesa, pero habían pasado ya 10 años, dice, después de 10 años que el Señor les había sacado, les había llevado a Canaán. Estaban esperando esa herencia, estaban esperando ese heredero, esa simiente que pueda cumplir esa promesa de multiplicar su descendencia, así como las estrellas de los cielos, como el polvo de la tierra, como la arena del mar, como les había dicho el Señor. Entonces se sentían como que algo tenemos que hacer nosotros, está pasando mucho tiempo. Y entonces, pues Sarai, pues viéndose en esa condición, siendo estéril, porque pues no tengo hijos, ya es mucha la edad, y en ese tiempo pues la esterilidad era una afrenta, una maldición. El Señor me ha hecho así, me ha hecho estéril, entonces tenemos que ver alternativas para poder cumplir el plan de Dios. Vamos a echarle a Dios una ayudadita, ¿verdad? Una manita, como dicen aquí. Vamos a ayudar a Dios, ¿no? Y a veces estamos ligados a ese pensamiento, ¿verdad? No sé si es ese dicho que a veces era muy común antes, que decíamos: ayúdate porque Dios te ayudará, ¿no? Tienes que tú poner de tu parte. ¿Cómo que Dios va a hacer todo? No, tú tienes que poner tu parte. Tú tienes que usar tu iniciativa para que Dios active su poder. De esa manera lo entendíamos, ¿verdad? Y decíamos: híjole. Y a veces nos decían que está en la Biblia, o Jesús dijo: ayúdate que Dios te ayudará. No existe en la Biblia ese dicho, y a veces nos creábamos con esa expectativa de que pues, si no hacemos algo, Dios no va a hacer, ¿no? Y de esa manera yo creo que Sarai se vio ciertamente impulsada, es decir, soy estéril, hay una promesa, tal vez el Señor está queriendo que yo también ponga mis buenas ideas, ¿no? Para que esa promesa se dé, ¿verdad? En lugar de consultar al Señor, de esperar en Él, de buscar en Él esa paciencia, los tiempos del Señor, pues vio lo primero que estaba a la mano. En ese tiempo vemos que dice que ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, producto de ese descender a Egipto. Después fue pues lleno de bienes y de criados dentro de eso. Seguramente pues venía Agar y había estado 10 años sirviéndole a Sarai. Entonces decía: si yo no puedo, pues que alguien pueda, ¿no? Pero no podemos dejar que Dios no cumpla su palabra, y entonces vamos a usar en este caso a la sierva para que pues esa promesa se cumpla. Entonces yo voy a ayudarte, Señor, ¿no? Voy a poner mi plan para que no quedes mal, voy a hacerte quedar bien, ¿no? Y de esa manera muchas veces nos identificamos, ¿verdad? De tratar de buscar esos caminos que a nosotros nos parecen derechos, ¿verdad? Pero son caminos de muerte porque no están en conformidad con la promesa de Dios, en conformidad con el plan de Dios. Y ahí estaba, ¿no? Tomando la iniciativa, en este caso, Sarai, para este plan desalineado totalmente del propósito de Dios. Entonces dice: vamos a usar en este caso a la sierva, a quien había estado junto a Sarai mucho tiempo. La persona de más confianza seguramente habrá sido Agar, y pues a través de ella, ¿no? Así que le dijo a Abraham, el versículo 2 dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que el Señor me ha hecho así, ¿no? Esta es mi condición, soy estéril, no puede hacer nadie nada, ¿no? Ya es imposible que Dios haga algo a través de mí, ¿no? Negando el poder de Dios, ¿verdad? A veces decimos: no, ya estoy en esta situación y ni modo, ¿no? Entonces voy a buscar otra alternativa. Pues la palabra de Dios nos dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Dios es un Dios que quiere manifestar su poder. Y eso es lo que estamos viendo. El Señor va a manifestar siempre su poder. Vimos cómo le dio la victoria con 318 siervos a Abraham ante un ejército inmenso, ¿verdad? Conquistador y lleno de aguerridos soldados, y con 318 siervos. Pero estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba manifestando el poder de Dios. Tenían que esperar a que se manifieste ese poder. Pero querían hacerlo ellos en sus fuerzas. Querían determinar ellos los tiempos, querían ellos determinar las formas. Y ahí es cuando vemos la debilidad, ¿verdad? Cómo se hace manifiesta nuestra debilidad, nuestra iniciativa que estorba o dilata o puede perjudicar, ¿verdad? Lo que el Señor tiene prometido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Pues el Señor me ha hecho así que Abraham, pues hay que hacer algo, ¿no? Y ahí está la iniciativa que tomaba la mujer, en este caso Sarai, como un ruego. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, ¿verdad? Que vayas y tengas ese hijo que para mí es imposible tenerlo. Así que este es el plan que yo pongo ahora. Tú llégate a mi sierva, a ver si quizá tendré hijos de ella, ¿no? El plan propuesto por la mujer, y lastimosamente vemos a un Abraham atendiendo ese ruego. Hay cosas, ¿verdad? Yo creo que no hay nada mejor que tener un hogar lleno de armonía, ¿verdad? De unidad y pues, de dar gusto, a ver, unos a otros, del esposo a la esposa, ¿verdad? Uno a veces dice, pues quiero llevar la fiesta en paz, así que pues lo que tú digas, mi amor, ¿verdad? A veces decimos, hay un dicho que me enseñaron aquí en Estados Unidos que dice, mira, tú llévate de esto, happy wife, happy life, ¿no? Si tu esposa está feliz, tu vida va a ser feliz. Así que, pues lo que ella diga, ¿no? Y a veces decimos, sí, o hasta qué punto, Señor. ¿Realmente tengo que dar gusto en todo a mi esposa para que ella se sienta bien? ¿O qué estaba haciendo en este caso? Sabíamos que era dominante Sarai. Abraham tenía que consultar al Señor. Abraham no tenía que decir, sí, Sarai, lo que tú digas, ¿no? Y mira, llégate aquí a mi sierva y por ahí vamos a tener la descendencia. Inmediatamente Abraham decide atender al ruego de Sarai sin consultar a Dios, nuevamente viendo las formas como la naturaleza humana, ¿verdad?, llegan para ayudar a Dios, para cumplir con ese no, sí, por ese, si es que por ese lado va a ser, pues ahí está, ¿verdad? Hay una responsabilidad. Yo digo, en este caso Abraham tenía que tomar la responsabilidad de decir, pues vamos a consultar al Señor. Vamos a invocar el nombre del Señor, que nos diga, a ver, es por ahí. No, el Señor te ha dicho, tú vas a tener descendencia, no va a ser heredero tu siervo, el Damaseno, Eliezer, tú vas a tener. Ya había sido una confirmación, había visto un pacto, pero él era débil, seguía siendo débil ante su esposa, débil ante su hambre, débil ante muchas cosas. Tenía que consultar al Señor. Aquí nos muestra el Señor que es imposible que podamos cumplir con el plan que el Señor nos da si no vivimos pegados a Él, en comunión con Él. Entonces accedió, atendió al ruego de Sarai. Sarai, versículo 3, la mujer de Abraham tomó a Agar, su sierva egipcia. Aquí remarca mucho, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. No depende de cuánto tiempo estás con el Señor habitando en la tierra que el Señor te ha dado para que sigas dependiendo de Él, porque no depende que tanto tiempo ya Abraham debía haber, ¿no?, tenido la madurez suficiente para obedecer, para consultar al Señor, pero en su carne seguía siendo débil. Por eso, aunque 10 años había estado allá en la tierra de Canaán, pasó lo que pasó. Él accedió a esta petición, a este ruego de su esposa, yéndose en contra del plan de Dios, y pues le dio, ¿verdad?, Sarai a Agar por mujer a Abraham, su marido, ¿verdad? Le dio por mujer, es decir, llégate ahí. Aquí es muy importante como dice, y él se llegó a Agar, que es diferente, ¿verdad? Cuando un hombre se conoce a su mujer, concibe y engendra hijos. Aquí un hombre se llegue a su mujer simplemente en un propósito carnal, ¿verdad? Si vamos ahí atrasito ahí a Génesis, ahí mismo en el capítulo 4, en Génesis 4:1, dice, conoció Adán a su mujer, la cual concibió. Más adelante, ¿verdad?, en el versículo 17,
Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz Enoc. Más adelante el versículo 25 también dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Sed. Había una diferencia entre este conocer, que era una relación de conocimiento íntimo con su esposa, y simplemente un llegar, ¿verdad? La palabra en el hebreo es diferente. El que se llegó a Abraham era la palabra bo, y el conocer es la palabra yadá, ¿verdad? Entonces, este era simplemente un conocimiento físico para cumplir un propósito que tenía. En ese tiempo hay que entender, ¿verdad? En ese tiempo, como era una afrenta y una maldición, la esterilidad, entonces tenía que, en este caso, cumplirse la descendencia a través de una de las siervas. Y dicen que pues, los historiadores y comentaristas, que tanto en el acto como en la concepción, como en el dar a luz, pues la señora estaba ahí junto con la criada, ¿verdad? Para hacer cuenta de que era de ella, ¿verdad? Y se le entregaba el hijo a la señora, daba a luz la criada, pero estaban juntas, ¿verdad? Con la señora, y se daba el hijo a la señora para pues hacer cumplir, digamos, que esto era como un hijo propio de las personas que no podían tener hijos, ¿verdad? De las mujeres que eran estériles. Así estaba. Entonces dijo, pues si esto se hace, pues vamos por ahí, ¿no? Ese es el medio que debemos usar para que el Señor cumpla su promesa, pero con consecuencias lamentables, ¿verdad? Como vamos a ver en la desobediencia de Dios, ¿verdad? Pero siempre prevaleciendo la misericordia de Dios. En medio de todo esto, el Señor siempre en su misericordia, viendo lo que es. Entonces, ¿qué pasa? Sarai, mujer de Abraham, toma a Agar, su sierva egipcia, después de 10 años que habían estado ahí en tierra de Canaán, la dio por mujer a Abraham, su marido, y él se llega a Agar, la cual concibe, y cuando concibe, pues cambia, ¿verdad? De pronto, muy probablemente, pues era una sierva muy sumisa, muy sujeta, pero al verse, pues, embarazada de la simiente de la promesa, pues surgió en ella seguramente un envanecimiento, y empezó a ver a su señora con desprecio. Como dice, miraba con desprecio a su señora, ya la menospreciaba. Ya no, si yo soy la que estoy portando aquí al heredero de la promesa, entonces generó en ella también un desprecio para ella, un menosprecio, y entonces todo iba así, gestándose de una manera incorrecta, ¿no? Entonces vemos qué peligrosas son las malas decisiones, ¿verdad? A veces que no tomamos en cuenta a Dios, no los reconocemos en nuestros caminos, y entonces nuestras veredas se van torciendo hacia el propósito equivocado. ¿Qué pasó ahí? Una vez que miraba con desprecio a ella, pues Sarai le dijo a Abraham, nuevamente, pues la manifestación de la naturaleza humana, pues es tu culpa, fue tu culpa, ¿no? Dice aquí en la palabra, dice, mi afrenta sea sobre ti. A ver, ¿por qué me hiciste caso? Por haberte llegado, culpa tuya. Ahora me ve con desprecio, ¿no? Ahora nos salió mal, ¿verdad? En vez de asumir su responsabilidad, su culpa, de pronto pedirle al Señor qué hice, por qué, y pedirle perdón, buscando culpables, ¿no? ¿No se te hace familiar cuando a veces hacemos algo mal? Pues ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Nos arrodillamos a pedirle perdón o buscamos al primero que está al lado para culparle? Ahí está, mi afrenta sea sobre ti. Tú, por hacerme caso, yo no fui, ¿no? Y así es como reacciona, ¿no? Le dice, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, y ahora ve lo que pasó, viéndose encinta, ya no me hace caso, ya me mira con desprecio. Señor va a juzgar, y vas a ver que tú eres el culpable, ¿no? Así esa es nuestra actitud, esa es la actitud que tomó en este caso Sarai, ¿verdad? Culpando a su marido y diciendo, ahí el Señor va a ser testigo, va a ser el juez entre tú y yo. Y Abraham le va a decir, no, aquí vamos a tener que arreglar, vamos a consultar al Señor y vamos a pedirle perdón, ven, vamos, ¿no? ¿Qué hizo? No, deslindó su responsabilidad, no es mi culpa tampoco. Ella es tu sierva, haz con ella lo que quieras, ¿verdad? Respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz lo que te parezca, yo de esto me zafo, ¿no? Así que, en este caso, Abraham, pues deslindándose, ¿no?, de la responsabilidad. ¿Y qué pasó? Como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Ay Dios, todo lo que esperaban huyó de ellos, esperaban que ese sea el heredero, y a la final resultó que ahí está
salió huyendo y no tuvieron nada, se quedaron sin nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no estuvieron atentos a la voz del Señor, no estuvieron atentos a pedir el consejo del Señor. Como decimos, como dice Proverbios, el Señor nos prende en nuestra sabiduría, Él prende la astucia de los sabios, ¿verdad? La sabiduría del hombre, la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Nosotros a veces tenemos mejores planes, pero el Señor te dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate del Señor, ves lo que el Señor quiere. No sé en qué circunstancias estemos, pero a veces queremos tender a que nuestra prudencia es nuestro mejor apoyo, cuando es la Escritura nuestro sustento, cuando debemos ser guiados por Él. No debemos dejar de lado, ¿no? el consultarle al Señor, reconocerlo. Dice en todos tus caminos, no solamente que le reconozcamos en los caminos importantes, en todos tus caminos, reconoce al Señor, busca en el Señor, en oración, en dirección, en la palabra, para ver qué decisiones tienes que tomar, que estén alineados al plan de Dios. Todo camino. Él va a enderezar nuestras veredas son torcidas. Necesitamos diariamente encomendarnos y pedirle al Señor, Señor, quiero reconocerte en esta decisión, esta oportunidad de trabajo, esta relación con esta persona, todos tus caminos, reconócelo a Él. No solamente en los caminos religiosos, en todos tus caminos. Pedirle al Señor dirección, guía, cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres en cualquier circunstancia. Ahora les platicaba aquí en Reynosa, ¿verdad? Que estamos unos días fuera y estábamos en esos días en donde pues estamos disfrutando el Señor, este descanso y todo, y por ahí estábamos yendo a un parque de atracciones para disfrutar con los niños y la familia. De repente ves el clima y 90% de probabilidades de lluvia. Híjole, se va a arruinar el plan, Señor, ¿no? Si queríamos disfrutar pues este día con los niños y poder disfrutar de las atracciones, y ahora ¿qué va a ser? Ya perdimos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Reconócelo en todos tus caminos, ¿no? Ora, pídele al Señor, o sea, si es tu voluntad, y en medio de todo eso ya veíamos los truenos, el cielo negro. ¿Qué vamos a hacer? Pues gracias a Dios por la misericordia que el Señor ha tenido con nuestros hijos. ¿Por qué no oramos, papá? ¿No? Ya oramos, ya dijimos que se haga tu voluntad, pues, ¿no? Ya, si llueve, pues ya, ¿no? Nos contentamos con que, pues, tuvimos un bonito parque de agua, ¿no? Y decían, pues vamos a orar. Entonces dijimos, bueno, Señor, sí, cierto, ¿no? Me estás dando una muestra de fe, ¿no? Yo que debería darles esa muestra de fe, me están dando. Oremos a ver qué pasa, ¿no? Y pues, Señor, si está en tu voluntad, pues no importa, si llueve, si no, pues tú eres poderoso, y permítenos ver cuál es tu voluntad en estas circunstancias, y hágase tu voluntad. Pero queremos disfrutar de lo que tú nos has dado. ¿Y qué crees? Llovió. Llovió, pero llovió poco. Y esa lluvia nos ayudó para que todas esas filas larguísimas que había en los juegos se salgan. Y llegamos nosotros y esperamos poco, porque oramos. No dejó de llover, llovió, y llovió bien fuerte. Gracias al Señor, pero fue corto y nos permitió caminar en la voluntad del Señor. Entonces, en cada circunstancia a veces decimos, no te quiero molestar en esta situación. Señor, ¿cómo voy a orar por esto? No le molesta al Señor cuando le reconoces en todos tus caminos, cuando oras por lo pequeño y cuando enseñas a tus hijos a saber que dependes de Él, aún en eso, aún el poder disfrutar, aún el que llueva o no llueva, aún cualquier cosa. Pero le estás reconociendo, no estás apoyándote en tu propia prudencia y en tu sabiduría, no estás confiando en tu propia opinión, ¿verdad? Estás temiendo al Señor, estás apartándote del mal, estás entendiendo que Él va a ser esa medicina para tu cuerpo, ese refrigerio para tus huesos. Así dice la palabra, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que tengamos una relación con Él, así, de esa manera. Que no seamos sabios, que no nos hagamos sabios con proyectos que parecen buenos o que son alternativas que al parecer pues todo el mundo lo hace, Señor. Ahí todo el mundo, pues haga la sierva, pues ahí está, ¿verdad? Te voy a echar la mano. No, el ayúdate que Dios te ayudará no está en la palabra de Dios. No te lleves por eso. El Señor te va a dirigir. El Señor va a dirigir tus caminos. El Señor va a enderezar tus veredas.
Tus veredas son torcidas siempre. Son guiadas por tu corazón. ¿Y tu corazón es qué? Engañoso y perverso. ¿Quién lo conoce? El Señor lo conoce y tú lo conoces. Por eso, guíate, fíjate del Señor, fíjate de todo tu corazón. Di, Señor, mi corazón no vale, ahí está, tú eres mi confianza. Señor, si tú dices que es verde, aunque lo vea blanco, es verde. Y eso el Señor lo pone, ¿verdad? Y ahí es donde encontramos esa seguridad, porque nosotros la tendencia está así, a hacer mal y después a culpar al otro y a deslindarnos, ¿verdad?, de toda responsabilidad. Estamos reflejados en Él, pero gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por su fidelidad. Él permanece fiel, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Él es fiel, Dios es fiel. Y confiamos en su fidelidad, confiamos en que el justo por esa fe vivirá, por ese recubrimiento, por ese escudo que el Señor ha puesto. Vivimos porque reconocemos que estamos ahí en ese mismo nivel. Si no fuera por el Señor, qué decisiones terribles tomaríamos, ¿verdad? Gracias al Señor que nos encamina nuevamente y nos vuelve y nos hace reconocer que dependemos totalmente de Él, ¿verdad? Pero Agar huyó, había sido afligida, le puso en trabajos forzosos, seguramente, pues me estás viendo mal. No, ahora te voy a poner a doble trapeada, ¿verdad? ¿no? Y no, ella se vio en esa aflicción, en esos trabajos que estaba haciendo y pues mejor me voy, ¿no? Me voy. Versículo 8, en el versículo 7, y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto. Aquí vemos una misericordia que se desborda, ¿verdad? De parte de Dios en una esclava, en una sierva que estaba huyendo de una circunstancia, no sé hasta qué punto tuvo culpa, definitivamente era una mala acción, no estaba bien, pero él salía huyendo y ella venía con una necesidad en su corazón. Se vio afligida y estaba volviendo a los caminos, a los desiertos, a las esclavitudes de Egipto. Y ahí está la misericordia de Dios. No, a veces no entendemos, a veces decimos, pues es así, en ese tiempo pasaba así, y la misericordia de Dios se manifestaba de esta manera. Y ahí leyó, fue el ángel del Señor el que leyó. Fue una manifestación de Dios a través de este ángel, que después es el Dios que me ve, es el viviente que me ve, una clara imagen de Cristo, ¿verdad?, en su misericordia, presentándose ahí a esta esclava que estaba sirviendo a los escogidos de Dios, que viendo su aflicción simplemente quería huir, quería protegerse y proteger tal vez a su hijo, ¿verdad? Y estaba huyendo, pero el Señor poniéndose enfrente, hallándola, el versículo 7, ¿verdad? Ahí junto a una fuente de agua en el desierto, estaba pasando por el desierto, estaba camino a Egipto, este camino donde estaba esta fuente estaba en el camino de Shur, está marcado hacia Egipto, ¿verdad? Estaba yendo para allá. Y le dijo el ángel, versículo 8, Agar, sierva de Saraí, la reconoce, le ve que era una persona que estaba sirviendo a los escogidos de Saraí. Le dice, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? ¿Estás dando cuenta de dónde estás saliendo y a dónde te estás yendo? Eso vamos a centrar, ¿verdad? Ese va a ser el tema de esta semana. ¿De dónde venimos? ¿De dónde el Señor, en este caso Agar, dice, estás sirviendo a Saraí y te estás yendo a Egipto? Estás desperdiciando esa oportunidad que Dios te estaba dando de ser sierva de pues, personas que no tenían de pronto mucha buena capacidad de agradar a Dios, pero eran los escogidos de Dios. Y ahí estabas sirviendo. No te dejes llevar tal vez por la aflicción que puedas sentir por una mala acción de tu señora, pero te he puesto a servir ahí y estás sirviendo a Dios a través de ese servicio que estabas haciendo a ella. Ella es tu señora. Entonces, ¿qué le dice el ángel, verdad? Le pregunta, ¿de dónde vienes tú? ¿A dónde vas? Y ella responde, huyo delante de Saraí, mi señora, estoy huyendo. Y la instrucción que le da el ángel, versículo 9, le dijo el ángel, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Vuelve a donde yo te puse. Te saqué de la esclavitud de Egipto y te puse al servicio de mis escogidos.
A veces salimos de ciertas cosas y el Señor nos saca de ese Ur, de Egipto, donde aquí nos pone a servirle al Señor, y a veces vemos que nuestro servicio no se ve reconocido, o tal vez a quien servimos o la autoridad que ha puesto por nosotros tiene por ahí sus fallas y decimos, no, es que estoy aquí en la célula y estoy sirviéndote, Señor, pero veo pues el servidor como que tiene ahí sus 2 o 3 cositas, ahí yo conozco ahí sus movidas y como que ya no recibo y mejor huyo, porque no, el Señor te ha puesto a servirle a Él. No veas las fallas de las personas que están en el cuerpo, en la iglesia o de las autoridades, porque igual te vamos a fallar. O sea, si Abraham fallaba, si los escogidos de Dios, el Padre de la fe, de esta manera fallaba, ¿cuánto más nosotros? Pero busquemos esa restauración, busquemos el darnos cuenta de que somos débiles y necesitados. Este es un cuerpo de miembros necesitados del Señor, de esa limpieza y de esa purificación diaria. Dios quiere que juntos caminemos en reconocimiento de que solamente Él es el que nos purifica. En esa comunión con el Señor tenemos fallas, seguiremos teniendo fallas, pero sabemos que dependemos del Dios Todopoderoso que nos limpie, de esa comunión que nos va marcando ese camino seguro. Entonces no tratemos de huir muchas veces de un privilegio que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Somos siervos de Dios. No volvamos a ser esclavos del mundo simplemente por situaciones y por cosas. Y aquí, gracias al Señor, sale a su encuentro, le hace recapacitar, le pone su instrucción, le dice, ponte sumisa bajo tu señora. Hay bendición en la sujeción. Hay mucha bendición en la sujeción. A veces cuando nos rebelamos y queremos, no, es que yo me creo mejor, sujétate. Si el Señor ha puesto a esa persona como tu autoridad, sujétate. No importa las 2 o 3 fallas que le veas, se trata de que veas las tuyas a través de esas fallas. Se trata de que veas primeramente esa paja, ¿verdad? No veas la paja, perdón, del ojo ajeno, sino que veas lo que el Señor te está mostrando. Y entonces caminemos. Si vemos a un hermano en una falta, nosotros que somos espirituales, dice la palabra, restaurémoslo, ¿no? Con espíritu de mansedumbre. Si hay alguna falta en alguna persona, pues busca la restauración. No busques su destrucción, y menos aún busques huir de eso, porque no, pues si eso hace esa persona, pues no, me voy. No, aquí el Señor está diciendo, vuélvete, sé sumisa ahí delante de tu señora. Ella la he puesto como tu señora, y entonces ahí va a haber bendición, va a haber, en este caso, ¿qué le dijo ahí el versículo 10? Le dijo también el ángel, multiplicaré tanto tu descendencia. Se sujeta. Y vas a ver cómo voy a multiplicar tu descendencia. Esa era parte del plan de Dios. Esa descendencia de tu hijo, aunque no estaba bien, era parte de la descendencia inmensa que tendría Abraham. Aunque era el hijo en la carne, ¿verdad? Como dice Gálatas, acompáñame a Gálatas 4. Gálatas 4:22. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. La esclava fue hijo en la carne de Abraham, pero aparte de la descendencia de Abraham. Ahí más adelantito en Génesis 21, vemos que regresa Agar, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ese capítulo. Y llega el hijo de la promesa, ¿verdad? A través de Isaac, ¿no? Cuando el Señor visita a Sara, pues hace que Sara conciba, pues dé a luz a Isaac, y estaba ahí Abraham también con ellos nuevamente. El versículo 8 dice, y creció el niño y fue destetado, en este caso Isaac, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac, y vio Sara que el hijo de Agar, en este caso Ismael, la egipcia, el cual había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, ¿verdad? Se burlaba. Permitió el Señor que nazca Ismael, producto del haber oído la aflicción de Agar, pero tenía un propósito, ¿verdad? Ahí era la contraparte que iba
generar el Señor, ¿verdad? Para que esté en contra de Isaac y de ahí en adelante todo el pueblo que nació de Ismael, ¿verdad? Ese pueblo árabe que siempre iba a estar en contraposición, ¿verdad? Con el pueblo judío, con el pueblo de Dios. Y ahí estaba y dijo Sarai en el versículo 10, capítulo 21 de Génesis, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Y le echó, ¿verdad? En este caso ya el Señor confirmó, ¿verdad? Porque esto que dijo Sarai a Abraham, dice este dicho, pareció grave en gran manera a Abraham por causa de su hijo. Y entonces habló Dios, le dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En este caso hubo una confirmación de Dios. Aquí hubo una palabra de Dios que confirmaba que tenía que echar en ese momento a Agar y a su hijo, porque tenía que confirmarse que en Isaac sería llamada la descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. También de él haré una nación. Es parte de tu descendencia. Era parte de la promesa de Dios. Y después, pues ya vemos el resto de este capítulo, como al ser echado, pues el Señor lo guarda, ¿verdad? El Señor lo guarda para cumplir esta promesa también. Entonces, tenemos que confiar en el Señor, que los planes de Él son perfectos. A veces no sabemos, Señor, pero no hubieras permitido tal vez que no nazca ese hijo para que no produzca todo lo que produjo al final de cuentas, porque vemos las características de este hijo, ¿verdad? Ahí seguimos leyendo ahí en el capítulo 16, ¿verdad? Una vez que le dije el ángel, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Este nombre significa que él ha oído, ¿verdad? Dios oye significa porque el Señor ha oído tu aflicción. Pero va a ser un hombre fiero, un hombre indomable, un hombre salvaje. Esta palabra significa, va a ser como un burrito de monte, como un asno montés, ¿no? Que no se sujeta, que es rebelde, que es indomable. Esa es la palabra, ¿verdad? Que aquí se traduce como fiero. Y será de los conflictivos el que más, ¿no? Porque dice, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Será un problema para todos y todos para él serán un problema, ¿verdad? Es el que va a estar pero en conflicto constante y eso es lo que ha pasado hasta nuestros tiempos. Esas naciones siempre han estado en conflicto, ¿verdad? Siempre han sido un poco indomables. Eso ha pasado, eso pasó, pero en la voluntad de Dios es perfecto, ¿verdad? Eso es lo que tenía que pasar. Así eran las características de este. Estará delante de todos sus hermanos habitando, ¿verdad? Está ahí metido en todo. Así es esas características. Pero estaba dentro del plan de Dios, que en su misericordia alcanzó, ¿verdad? Para que Agar nuevamente vuelva al lugar donde el Señor la había puesto, ¿verdad? Sirviendo, en este caso, ahí a su señora, ¿verdad? El versículo 13, entonces llamó el nombre del Señor que con ella hablaba. Entonces ella entendió que Dios se había presentado. Entonces sabía que Él era Dios, el Dios que veía. Esta es la revelación maravillosa, ¿verdad? Cuando estamos y podemos ver a ese viviente que nos ve, a esa revelación de que Dios es un Dios omnisciente, de que no podemos engañarle. Aquí está mi aflicción, aquí está mi deseo, aquí está mi necesidad. Y entendemos que hay un ser que nos está viendo y conoce perfectamente nuestra situación. Entonces ahí es el momento en donde el Señor endereza nuestras veredas y nos vuelve atrás y nos vuelve a poner, nos ubica, ¿no? A decir, gracias Señor, me has permitido servirte, no importa las circunstancias, no importa a veces las situaciones, hay muchas situaciones, vemos nosotros que estamos en cada una de las células, ¿verdad? A veces viendo las situaciones que se presentan, los conflictos, las debilidades, las necesidades. Pero eso es parte del plan de Dios. Está formando su imagen en esa dependencia de todos, dependiendo del Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Estamos dependiendo del Señor, somos todos necesitados de Él. No podemos juzgar a nadie, sino juzgar las cosas, ¿verdad? Pero a nadie podemos juzgar, sino simplemente decir, Señor, tú eres perfecto. Y aquí estoy, ayúdame. Tenemos una base firme, sólida, ¿no? Es la palabra de Dios. En ella estamos seguros. Si no habría la palabra, pues huye, por más bonitas palabras y bonitos testimonios y bonitas máscaras que se te puedan presentar, si no está firme en la palabra, pues ahí sí huye.
Pero si tenemos el fundamento firme que nos está sosteniendo, eso es lo que debemos valorar. A veces nos vamos por otros lados y por caminos muy agradables y por mensajes muy bonitos y motivacionales, y a veces creemos que eso es lo que va a sacar adelante nuestras vidas. Nuestras vidas van a ser determinadas por la palabra de Dios, por el redargüimiento de su palabra. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos tener muchos mensajes inspiracionales, motivacionales. Necesitamos la verdad y que esa verdad nos haga libres. Ahí debemos depender. A veces el mensaje es confrontador y redarguidor y no quisiéramos salir de aquí, pero padrísimo, ¿no? Una predicación de muchas ilustraciones y bien motivacionales, pero la palabra es directa. Pero no hay nada mejor que ser confrontados por ella, porque nos forma su imagen, nos ayuda a crecer, nos ayuda a entender quiénes somos, nos ayuda a entender quién es Él y nos ayuda a recibir el único camino que el Señor ha trazado para poder ser justificados delante de Él. Por eso es precioso, ¿verdad?, poder depender de Él, de su palabra y escudriñar las Escrituras, porque en ellas, ¿no?, sabemos que tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Ahí estemos escudriñándola, que este sea nuestro devocional diario. Nuestro devocional, escudriñalo. A veces dicen, no, pero es que ya lo leí, ahora algo más, y de pronto pues, lees otra cosa, pero ya te olvidas de esto. Mejor escudriñala toda la semana. Mejor dale todos los días. Hay suficiente material cada semana, ¿verdad?, para estar llevando Génesis en nuestro corazón, para que esa palabra produzca, ¿verdad? Porque dice, si leemos y entendemos, entonces esto da fruto y produce en nuestras vidas, ¿verdad? Este tiene que ser nuestra base, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso, el Señor estaba cumpliendo su propósito, en este caso en Agar. Había llamado Agar al nombre de Dios como tú eres Dios que ve, porque ahí se dio cuenta que había visto al que le ve. Había sido revelado Cristo, dice, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Ese lugar en donde se reveló Cristo, ¿verdad? Ese lugar en donde ese Rey de Reyes, ese Rey de Justicia, así como se le presentó Melquisedec a Abraham, aquí se le presenta ese viviente que ve, esa imagen de Cristo a Agar, para entenderle, para poder recibir de él esa instrucción y poder llevar a cabo el propósito de Dios, ¿verdad? En ese pozo. Y Agar simplemente pues hizo lo que se le había instruido y dio a luz a Abraham un hijo, y Abraham mismo le dio el nombre que le había dado el ángel, ¿verdad? Le llamó Ismael porque él había oído la aflicción de Agar. Y el versículo 16 menciona la edad que tenía Abraham en ese momento. Sabemos que había salido a la tierra de Canaán cuando tenía 75, 10 años había pasado hasta que le entrega Saraí a su sierva, ¿verdad? Como vimos acá, tenía 85, hasta que dio a luz ya tenía 86 años Abraham cuando Agar dio a luz a Ismael. Y muy interesante, lo vamos a ver la próxima semana, pasaron 13 años después de esto. Silencio, el Señor no se había aparecido, porque el versículo 1 del capítulo 17 dice que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor. 13 años, ¿verdad? Por una mala decisión, una iniciativa que puso en pausa, que puso 13 años de espera más a lo que el Señor tenía en su plan. Así que le damos gracias al Señor por su palabra, le damos gracias al Señor de que nos confronta. Vamos a leer el objetivo para esta semana. Hay dos objetivos, dos partes, ¿verdad?, en este pasaje. Vamos a ver durante toda esta semana, observar primeramente lo que hemos visto, la debilidad humana, lo necio y peligroso de la iniciativa humana para ayudar a Dios, y después esa misericordia, la misericordia del Señor, ¿verdad?, que en este caso pues se revela aquí a la sierva Agar, la hace volver al lugar de donde estaba huyendo, y así multiplicó su descendencia. Así que demos gracias al Señor. Vamos a pedirle que en esta semana nos hable y nos permita seguir creciendo en el conocimiento precioso de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más que nos permites estar delante de ti, Señor, recibiendo de ti tu guía, tu instrucción. Gracias por tu preciosa palabra que nos redarguye, nos enseña, Señor, nos muestra todo lo que necesitamos ver, Señor. Tú eres el que nos ve y te has revelado, Señor, a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Sabemos que este evangelio es revelado por fe, Señor, por ese regalo que tú nos has dado, Señor, de creer lo que está escrito, de creer en tu sacrificio precioso, Señor, que nos ha librado
Señor, de la muerte y del pecado, Señor. Gracias porque un día, Señor, te presentaste a nuestras vidas, nos mostraste, Señor, quién eres, quién eras, Señor, y de dónde nos estabas sacando, Señor, y nos mostrabas esa tierra que habríamos de heredar, Padre. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que ahora dependemos de ti, Señor, de tu fidelidad. Gracias por ese precioso sacrificio en la cruz. Gracias por esa obra de amor, Señor, por ese precioso testimonio, Señor, de tu esencia, Señor, de que siendo igual a Dios, tú no te hiciste, no te aferraste a eso como algo que tenía que, sino que te despojaste a ti mismo y te hiciste obediente, haciéndote siervo, Señor, haciéndote como nosotros, tomando la forma nuestra, Señor. Te humillaste hasta la muerte y te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Gracias, Padre, porque te revelaste a nuestras vidas un día y tú has permanecido fiel, Señor, en medio de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad, Señor. Hemos visto tu mano fiel, Señor. Tú iniciaste esa buena obra, Señor, y sabemos que esa fidelidad, Señor, hace que la completarás y la harás perfecta hasta ese día precioso de nuestra presencia contigo, Señor. Gracias, Padre. Revélate, Señor, en la vida de los tuyos. Ayúdale, Señor, a entender que se trata de ti, Señor. Gracias porque vamos creciendo como iglesia, Señor, en ese conocimiento, porque tú nos vas mostrando cuál es el camino, Señor. Sabemos que dependemos y nuestra justicia depende de esa fe que nos ha sido dada, Señor, de esa gracia que nos entregaste, Señor, para poder, Señor, entrar en tus atrios y poder habitar contigo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, que estén sembrándose en esta tu iglesia, Señor, en este cuerpo, Señor, que puedan recibir de ti, Señor, esa guía, esa instrucción, que te podamos servir, Señor. Que cada día entendamos, Señor, el privilegio que es servirte a ti, Señor, en cualquier área que tú nos pongas, Padre. Que podamos entender que ahí es donde tú nos vas formando, Señor, a tu imagen, Padre. Ayúdanos a caminar como cuerpo y a crecer, a entender, Señor, que todo es de ti, es por ti y es para ti, Señor, y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Bendícenos, Padre, como iglesia, y ayúdanos a caminar en tus caminos. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.